El submarino nuclear estadounidense USS Missouri acaba de llegar al puerto de Busan en Corea del Sur. ¿Cómo responderá Kim Jong-un en Corea del Norte? Alemania va a establecer una brigada permanente de aproximadamente 4.800 soldados en Lituania. Eso significa que desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a desplegar sus primeras tropas en un país que no sea el suyo. El ministro de la Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró que Europa debe de apresurarse para poder defenderse militarmente de mejor forma. Esto ante el hecho de que Estados Unidos necesita atender las cuestiones en el Indo-Pacífico en contra de China. Un tribunal holandés rechazó las demandas de grupos de derechos humanos para impedir que el gobierno neerlandés exporte piezas de aviones de combate F-35 hacia Israel. La Legión de la Libertad de Rusia, un grupo paramilitar que apoya a Ucrania y que se opone a Vladimir Putin, al parecer llegó a Belgorod, la región rusa que es limítrofe con Ucrania, y causaron un desastre. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video, precisamente abordar las crecientes tensiones entre las dos Coreas. Y es que parece ser que Washington no está dispuesto a dejar solo a uno de sus principales aliados en esta región, a Corea del Sur. Y es que se dio a conocer apenas el día de hoy la llegada a Corea del Sur, específicamente al puerto de Busan, de un submarino nuclear más de Estados Unidos. Ahora se trata del submarino nuclear estadounidense USS Missouri. Así lo dieron a conocer desde el Pentágono de los Estados Unidos y desde las Fuerzas Armadas surcoreanas. La llegada del submarino nuclear estadounidense USS Missouri al puerto de Busan en Corea del Sur se da justamente en el mismo momento en el que se estaban llevando a cabo conversaciones para la cooperación en energía nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y es que les explico rápidamente. Corea del Sur le pide a Estados Unidos que por favor despliegue armas nucleares en el territorio surcoreano con el objetivo de disuadir por completo a Corea del Norte. Sin embargo, Estados Unidos al parecer no estaría tan dispuesto a desplegar armas nucleares en Corea del Sur. Pero además, Corea del Sur le dice a Estados Unidos que si no le gusta esa opción, entonces que le permita a Corea del Sur desarrollar su propia ojiva nuclear. Algo que Estados Unidos ha dicho no podemos permitirlo porque eso agregaría a otro país más a la lista de países que tienen ojivas nucleares, haciendo más peligroso este mundo. Estados Unidos está tratando de convencer a Corea del Sur de que es suficiente para disuadir a Corea del Norte la llegada de portaaviones nucleares estadounidenses como el Ronald Reagan, o también la llegada de submarinos nucleares como el US Clase Ohio o como el US Missouri que acaba de llegar. Obviamente los surcoreanos consideran que esto no es suficiente para disuadir a Kim Jong-un. Sin embargo, hay que decir que Estados Unidos se ha comprometido con Corea del Sur a que en el dado caso de que Corea del Norte lleve a cabo un intento de agresión en contra de los del sur, en ese momento la respuesta de Washington será catastrófica y va a terminar con el régimen norcoreano de Kim Jong-un. Antes de que se elevaran tanto las tensiones entre las dos Coreas, era muy rara la llegada de submarinos nucleares estadounidenses a Corea del Sur, y más raras aún las visitas de submarinos nucleares estadounidenses también al territorio surcoreano. Pero en estos momentos cada día están llegando más submarinos nucleares y portaaviones nucleares estadounidenses. Hay que decir que hace algunos días tan solo llegó otro submarino nuclear estadounidense a Corea del Sur, tratándose este del US Santa Fe. Pero también recientemente llegó a Corea del Sur otro portaaviones nuclear estadounidense, además del Ronald Reagan, nada más y nada menos que del portaaviones nuclear Carl Vinson. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente, como piensan desde Washington, que para disuadir a Corea del Norte y a Kim Jong-un de no llevar a cabo ninguna acción hostil en contra de Corea del Sur será suficiente la llegada a Corea del Sur de poderío nuclear estadounidense? ¿O será cierto lo que piensan los surcoreanos, que necesitan que Estados Unidos despliegue misiles con armas nucleares en su interior en Corea del Sur para ahora sí disuadir de una vez por todas a Kim Jong-un? ¿Qué piensan ustedes? Y vámonos rápidamente con esta segunda noticia hasta Lituania para hablar de que ya es oficial el hecho de que Alemania va a desplegar una brigada en Lituania que se compone de al menos 4.800 militares. Todas estas tropas estarán absolutamente operativas y listas para defender a Lituania en el año del 2027. ¿Para defenderlo de quién creen ustedes? ¿Del oso ruso
ruso. Esto nos dice una cosa principalmente, que Alemania parece ser que sí está tomando el rol de liderazgo de toda la Unión Europea, de alguna forma dejando Estados Unidos en manos de los alemanes el futuro de la defensa de Europa, por lo menos de Europa del Este y de estos países fronterizos a Rusia. Los ministros de las defensas de ambos países, de Lituania y de Alemania, sellaron este acuerdo que Boris Pistorius, el ministro de la defensa de Alemania, calificó como histórico, ya que recuerden que desde la Segunda Guerra Mundial no hay tropas alemanas en otro país, precisamente porque en aquel entonces Alemania era el malo del cuento, pero hoy en día parece ser que quiere liderar las defensas de Europa. Boris Pistorius comparó este acuerdo militar defensivo entre Lituania y Alemania con acuerdos que se sellaron después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania Occidental. Esto para evitar que el avance soviético se diera hacia Europa del Oeste. Pistorius, al igual que Olaf Scholz, el canciller alemán, declararon que Alemania se va a convertir en el bastión defensivo más importante del bloque de la OTAN en Europa del Este. Esto ante las preocupaciones de que Estados Unidos se enfoque solamente en el Indo-Pacífico y descuide un poco Europa. Recuerden ustedes que la OTAN se comprometió después de la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado a reforzar todos los países miembros de la OTAN en Europa del Este, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Bulgaria, entre otros. Alemania dijo que las tropas ya estarán operando en Lituania desde el 2025, pero que para el año del 2027 tendrán todo listo para defender a Lituania. Recordemos que Alemania en estos momentos ya tiene estacionadas 1000 tropas en Lituania con el objetivo de defender a este país ante cualquier agresión o intento de agresión por parte del oso ruso. Los alemanes van a destinar el 0.3% de su Producto Interno Bruto en la construcción de escuelas, viviendas y toda la infraestructura militar necesaria para que las tropas alemanas operen como se debe en el territorio de Lituania. Ahora se preguntarán ustedes, ¿pero por qué Lituania necesita tropas de otros países? Pues les recuerdo que Lituania tiene una población solamente de 2.7 millones de personas y solamente tiene un ejército de 16,000 soldados. Por eso Alemania sabe que un flanco por el cual podría entrar Rusia a toda la demás Europa sería precisamente a través de Lituania. Ahora bien, es importante recordar que Lituania formó parte de la extinta Unión Soviética, pero ahora forma parte de la Unión Europea y del bloque de la OTAN. Lituania sabe que su principal amenaza es el Kremlin y por eso necesita recurrir a países que puedan desplegar tropas como Alemania. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Alemania tenga la suficiente fuerza militar y económica para ayudarle a Estados Unidos a cuidar la seguridad europea? Y sobre todo, ¿creen realmente que Rusia se estaría pensando en la posibilidad de atacar a la OTAN? ¿O creen que la OTAN está siendo muy paranoica al respecto? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia para continuar hablando del papel de Alemania como defensor de Europa. Y es que Boris Pistorius, el ministro de la defensa de Alemania, aseguró que Europa debe de acelerar rapidísimo el rearme. Todo esto para cuidarse a ellos mismos, porque aseguró Boris Pistorius, en estos momentos hemos platicado con Estados Unidos y sabemos que debido a que las amenazas que tiene el mundo son dos, refiriéndose a China y a Rusia, pues debemos dividirnos y Estados Unidos se va a encargar de contener a China en el Indo-Pacífico y nosotros debemos encargarnos de proteger el territorio europeo del Kremlin. Boris Pistorius detalló que Rusia está aumentando considerablemente la producción de poderío militar y el desarrollo de poderío militar avanzado. Por eso dijo, no solamente Ucrania, Georgia o Moldavia corren riesgo, sino todos nosotros en Europa, porque Rusia es para nosotros la principal amenaza y China lo es para la región del Indo-Pacífico. Por eso nosotros nos centraremos en contra del oso ruso y Estados Unidos, nuestros principales aliados, se van a centrar en contener al gigante asiático. Boris Pistorius señaló que Europa tiene entre 5 y 8 años para estar fuertemente resguardado militarmente hablando y para aumentar su industria militar. Todo esto para poder hacerle frente a Rusia sin la ayuda de Estados Unidos. Además señaló que Europa tendría que ayudar más a Ucrania en poderío militar y en ayuda económica, sobre todo en el dado caso de que Estados Unidos ya no destine tantos fondos hacia Ucrania y empiece a centrarse en la región del Indo-Pacífico, específicamente con Taiwán y Filipinas,
dos territorios que en estos momentos tienen fuertes tensiones con China y que son aliados occidentales. Alemania ha dicho que necesita el bloque de la OTAN y en general los aliados occidentales sellar acuerdos con países que tal vez no son tan afines a los valores europeos y occidentales, pero aseguran desde Alemania, tenemos que aliarnos con ellos para que no se alíen con China y Rusia. De alguna forma no dijo qué países se refiere, pero yo interpreto que se refiere a países en Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Europa pueda defenderse por sí misma de alguien como Putin y del ejército ruso? Y sobre todo, ¿creen realmente que Estados Unidos va a dejar solos a los europeos para enfocarse en China? ¿Creen que la OTAN se va a dividir así en dos bloques para contener a las dos amenazas principales que tienen, China y Rusia? Y vámonos rápidamente hasta los Países Bajos, y es que un tribunal holandés rechazó la petición de un grupo de derechos humanos que le pedía al gobierno de Países Bajos que dejara de exportar piezas de tecnología para los aviones F-35 de Israel. Todo esto porque argumenta ese grupo pro derechos humanos que estas piezas están ayudando a que los aviones F-35 de Israel lleven a cabo sus operaciones intensivas en la Franja de Gaza. Oxfam, que tiene una de sus sedes en Países Bajos, argumenta que Israel utiliza estos F-35 para llevar a cabo todas sus acciones en la Franja de Gaza y que debido a que Países Bajos le envía la tecnología suficiente para llevar a cabo la modernización y además para reponer piezas de los F-35 hacia Israel, pues de alguna forma Oxfam piensa que Países Bajos está siendo partícipe en las acciones de Israel. El tribunal dijo que no se podía comprobar si realmente Israel utilizaba estas piezas tecnológicas provenientes de Países Bajos para sus operaciones en Gaza y por eso la petición fue bloqueada. Les recuerdo que Israel niega que esté llevando a cabo acciones hostiles y dice que está protegiendo a la vida de personas inocentes porque antes de cualquier acción avisa varias horas antes. Sin embargo, Israel ha acusado a los extremistas de Hamas de utilizar infraestructura civil como escudo. Ahora bien, ustedes estarán preguntando por qué Países Bajos envía piezas de aviones F-35 a Israel si se supone que el avión F-35 es de Estados Unidos. Pues tienen razón. Sin embargo, hay una corporación de Estados Unidos que fabrica los F-35 en Países Bajos. Específicamente, ahí se desarrollan esas piezas que necesitan como repuestos en Israel para los F-35. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Israel utiliza los aviones F-35 para sus operaciones en Gaza? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Países Bajos también es responsable de todo esto por el envío de estas piezas como repuestos para los aviones F-35 de Israel? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia para hablar del grupo de la Legión de Libertad de Rusia, que es un grupo paramilitar que está apoyando a Ucrania, pero es compuesto por rusos que se oponen contundentemente al mandato de Vladimir Putin y que están ayudando a los ucranianos a combatir en contra de los militares rusos. Pues este grupo paramilitar se reivindicó una entrada militar hacia la región de Belgorod, la región rusa que es limítrofe con Ucrania. El gobernador de Belgorod anunció que se habían llevado a cabo ataques en contra de militares y personal de seguridad del Kremlin que estaba estacionado en Belgorod y que los responsables eran estos militantes que se oponen a Vladimir Putin. La agencia de noticias Reuters aseguró que no pudo verificar si realmente este grupo había causado algún daño a las instalaciones militares o a las tropas rusas en la región de Belgorod, pero es un hecho que sí se adentraron en esta región. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto hace pensar que Rusia no tiene tan fuertemente resguardado su propio territorio porque está muy focalizado en tropas precisamente en el este, en el sur y en Crimea, en Ucrania? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.